Hola, buen día. Buenos días, chicos. ¿Cómo les va? Hola, Fabián, buen día. Buenos días, Sergio. Te habilitaron el audio hoy. Hoy sí, hoy sí. Vos sabés que está difícil, ¿eh? No, ya sé, más vale que sí. Oh, época de parciales. Sí, complejo. Y en cualquier momento me sacan internet también, porque viste que si se cortan un parcial es medio como que se les arma lío, entonces. Más vale. Buen día. Profesor Hola, Carlos Horacio, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda ¿Cómo andan usted? ustedes? Tochi. Hablando de los exámenes, de los parciales, ¿o qué? No, diciéndole No, que había recuperado el audio y volví a hablar. me dice, el micrófono, digo, y me dice que bueno, que estaba complicado porque es semana de parciales, semanas de parciales de los Exactamente. hijos. Más vale. Justamente esta semana en una institución hubo un pequeño problema, no sé si tan pequeño. Hubo un alumno que, ustedes saben que para rendir los parciales o los finales se hace con la cámara encendida, ¿no es cierto? Ujú. Y a dos cámaras, una ¿cómo es? En la que comparte el examen, y el otro tiene que estar ubicado, que se le vea la mesa de trabajo y la pantalla, qué sé yo, tiene que estar ubicado ¿Con estratégicamente dos la cámara. cámaras? Sí, Sí, señor. sí. El problema es saber cuál es. Es una Ya todos locura. sabían eso y bueno, acataron el protocolo que dio el consejo académico de esa institución. Pero el tema es que uno de los alumnos se le cortó internet por 20 minutos. Ajá. Y cuando volvió, la mesa había resuelto darlo por ausente, por no tener la cámara encendida durante 20 minutos. Oh. Así que lo consideraron como ausente en la mesa de examen. Así que imagínate que eso generó un cierto inconveniente. Era de examen Por final parte eso, Tochi, ¿no? No, para comer un parcial. Mirá vos. Pero parcial para la promoción, ¿viste? Entonces por Sí, eso pero también. tanto, dos cámaras, o sea que te obliga a tener Sí, dos dispositivos, eso es sí, complejo. sí, a mí me tocó tomar examen en esas condiciones y como hay un veedor del consejo, un alumno se le apagó la cámara un ratito y me llamaron a mí, dice, vos que sos el titular de la mesa, dice, tenés que exigir que tenga la cámara encendida. Le digo, pero me acaba de comunicar el alumno que como es que tuvo un inconveniente, que ya vuelve, no, dice, pero si no, dice, tenemos que anular el examen. O sea, tenemos veedores del consejo en los exámenes, ¿vos sabés? Para que se Medio, cumplan esos protocolos. eso ya es medio mucho, me parece, porque la Me verdad parece que que se les va la mano, ¿viste? sí, claro, hay que Lo digo entender un poco porque la situación. hemos estado con Karina en una mesa en estas condiciones, ¿eh? Aparte vos los conocés quizás a los chicos y sabés. Pero La totalmente, nombraste y sabemos apareció, cómo te son. aviso. ¿Eh? La nombraste y apareció. Pero viste que es como cosa de mandinga, che. No, Buen para nada. día, ¿cómo les Buen día, va? Karina. ¿Cómo ¿Cómo te andás? va? Hola Karina, buen día. Nadie estaba hablando de vos, Karina, quédate tranquila. No, sí. No, Ningún no. problema, chicos, no. Está bien. Pero eso Se es les va internet, si inadmisible, no. Tochi. O sea, son como los protocolos que se hacen para no cumplirlos directamente. Karina, estábamos hablando del protocolo que hay que hacer en una institución a dos cámaras en los exámenes. Ajá. Vos has Sí, estado conmigo en el profesorado. no estoy de acuerdo. Yo tampoco, pero Y bueno, nada, pero pero es por el supuesto, protocolo Karina, por supuesto. que aprobaron en el consejo. Y ya te El- digo, y siempre con un veedor del consejo para que se cumplan los protocolos. sí. ¿Qué tal? ¿Qué le vamos a hacer? Hay gente que todavía a noviembre no entiende que no hay que poner palos en la rueda este año. Y sí, O sea, se pone el foco en poner palos en la rueda y no en lo principal de este año. claro. ¿Qué es acompañar? ¿Qué es sostener? Sí, es cierto lo que dice ¿Qué Aaron es ahí, ¿viste? alentar? Aaron dice que uno intenta acomodar las cátedras para dar las clases, tomar los parciales y los protocolos complican el doble. Claro, Exactamente, Yo sí, creo que los sabíamos. protocolos en todos los lugares complican, porque ya por regla general siempre ponen que el uso del barbijo, que este, que el otro. O sea, yo me imagino, si algún día me toca dar clase con barbijo, yo no aguanto 30 o 40 minutos con el barbijo puesto hablando, pero seguro que no lo aguanto.
Sergio Pablo, ¿te puedo decir algo? Sí, decime. El lunes 23, Sí. 8:30 de la mañana, Sí. en una facultad acá de Gualeguaychú, tengo que tomar examen presencial con barbijo y una serie de protocolos. Pero Tochi, no por la edad, pero vos sos de riesgo. Claro, ¿no? Vos ¿Viste? te podés Pero negar. no me puedo Y negar, sí. desde ya que sí. Y sí, por la edad. No, no. No es por la Gracias, edad. Fabián. Gracias, Néstor, Fabián. ¿Quién Miren que me quiso que siguen era? no se hagan los chiquilines que me siguen de cerca los dos. No, no, pero No, yo no lo dije por la edad. Yo no lo dije por la edad. Claro, claro. Ah, Pero, bueno. ¿vos no lo pensaste a eso? No, Tiene que no, porque venir me lo, una a me las lo- 8 de la me- mañana a hacerte pensar a vos, no, me hombre. lo comunicaron anoche, por eso Son es las 8, fresquito. Me lo comunicaron anoche en la mesa. La verdad que ni lo ¿Por pensé. qué tienen que ir presencial? Ajá, eso te iba a preguntar, ¿por qué? Tan, a ver, urgente es tomar presencial en esa facultad. La facultad lo que propuso que si los alumnos lo solicitaban, ¿entendés? Sí, no, el martes 24, perdón, Lucas. No, no es el 23, no es el 24. Están Sí, tenés atentos razón, hoy, no es ¿eh? el Hoy están despiertos, guarda. Ah, filoso el grupo, muy bien. No es el lunes, el martes 24. Sí, me equivoqué yo. Qué grande, Lucas. ¿Qué te iba a decir? No, lo que pasa es que ahora con el tema de que habilitaron en la facultad de eso que ya el ministro no tiene idea, una cuestión política más que nada, como siempre hemos dicho, aparentemente les autorizan a que, bueno, en esa facultad es privada, como un grupo de alumnos solicitó rendir en forma presencial, se les va a tomar en forma presencial. Y como hay 2 alumnos que son de otra ciudad, simultáneamente se va a tomar a esos 2 alumnos en forma virtual y al resto en forma presencial. ¿Qué ART te cubre, Tochi, si te agarras el COVID? ¿La Las ART de la no privada te va a cubrir a las vos? ART no lo cubren, ¿vos sabías? Por eso Siempre te ese es uno de digo. los problemas que tienen los gremios. Y bueno. Encima, ayer vi la noticia de Piaggio, que está bastante complicado acá. Sí. Que no jorobemos tanto porque se vuelve a cerrar todo. O sea, aumentó exponencialmente los casos en Gualeguaychú. Es verdad. Somos la ciudad que tiene los más casos en la provincia en estos Más que últimos Paraná, días. sí. Sí, más que Paraná. Y siempre tenemos que ser los primeros nosotros. Podemos quedarnos atrás. Sí, va a ser. Ay. Che, bueno, vamos a comenzar porque el número se estancó ahí Perfecto. en 24. Te bajo la música, espera. ¿No se escucha? No, yo no sabía que había música, Karina. No. Había puesto No te va a gustar que pidió Fabián el otro día, pero no, muy bajito la puse. Bueno, mañana vuelve. Ok. Muy bien. Ayer hubiéramos tenido que empezar con folclore, era el Día de la Tradición. El día de la tradición, sí. Yo pensé que te ibas a disfrazar de China, pero no. Pero no. Sergio, hija. escuchame una cosa. A mí Sí, se me ocurrió decir disfrazarme de paisano. Ajá. Y casi me linchan. Dice, en Halloween se disfrazan. Para el Día de la Tradición se visten. Ah, Sí, bueno, claro. Uy, me dejaron pegado. Y tienen razón. Dice que Tienen la ropa de razón. paisano no es un disfraz. ¿Lo sabés? Tienen razón. Y tiene razón, ¿no? Te Bien, ubicaron, Tochi, te Me ubicaron. ubicaron, sí. ¿Qué va a ser? Y bueno, es así. Es así. Hoy vamos a continuar entonces con ecuaciones diferenciales ordinarias y vamos a dedicarnos a estudiar qué son las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria. Las vamos a clasificar, las vamos a ver analíticamente, las vamos a describir y también las vamos a ver en forma gráfica, digamos, qué significa cada una de ellas. Y también vamos a ver, si nos da el tiempo, por supuesto, lo que son los problemas de valor inicial, que ya veremos a qué se refiere este nombre. Y dentro de esos, si llegamos hoy, si no lo veremos mañana, una aplicación en física, de una de las aplicaciones que vimos, ya resuelto un problema de valor inicial, como para comenzar a relacionar también las ecuaciones diferenciales con las aplicaciones, que hicimos una larga enumeración de ellas ayer, y vamos a empezar a desarrollarlas de a poquito a medida que avancemos.
Vamos a continuar primero a partir de donde habíamos dejado ayer, antes de entrar a hablar de las soluciones, que se acuerdan que estábamos haciendo una clasificación y que habíamos hablado del orden de las ecuaciones diferenciales. Hasta ahí habíamos llegado, en donde habíamos dicho que una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o en derivadas parciales, se clasifica según el orden por el mayor orden de la derivada que aparece en la ecuación diferencial. De tal manera habíamos dicho que si la única derivada que aparece es y', será una ecuación diferencial de primer orden. Pero si aparece y segunda, así aparezca o no y', va a ser una ecuación diferencial de segundo orden. Esto es prácticamente lo mismo que cuando decíamos de qué orden es una ecuación o de qué orden es un polinomio en una incógnita X, cuando mirábamos cuál era el exponente mayor al que aparecía elevada nuestra incógnita. Y no importaba que estuvieran los anteriores, sino que nos fijábamos en el mayor y decíamos, ese es el grado del polinomio, el grado de nuestra ecuación. Acá vamos a mirar el orden de la derivada y eso va a definir el orden de nuestra ecuación diferencial. Pero además nos interesa un tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que se llaman ecuaciones diferenciales lineales, que tienen una forma solamente, parecida a la de un polinomio. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros empezamos a trabajar funciones polinómicas, decíamos que un polinomio P o P de X, en este caso nos aparece F al final, lo escribíamos en forma general como a sub 0 más a sub 1 por x a la 1, más a sub 2 por x a la 2, más a sub 3 por x a la 3, etc. Es decir, íbamos poniendo un coeficiente real multiplicado por, primero en forma independiente, después multiplicado por x a la 1, después multiplicado por x a la 2, después multiplicado por x a la 3, y así sucesivamente hasta llegar a x al mayor exponente. En el caso de una ecuación diferencial ordinaria, para que sea lineal, nos tiene que aparecer una función de x multiplicada por una derivada, por ejemplo, de orden 3, digamos, ¿no? O sea, un coeficiente, una función de x multiplicada por y tercera, más otra función de x multiplicada por y segunda, más otra función de x multiplicada por y', más otra función de x multiplicada por y. La característica que tienen que tener para que esto sea una función lineal, primero es que tanto lo que aparece aparte del otro lado del signo igual, esa función f de x, como lo que serían, entre comillas, los coeficientes que multiplican a las derivadas, son todos funciones conocidas de x. Ahora estos no son coeficientes, no son valores reales, son funciones. Obviamente que también pueden ser números reales, porque si decimos que son funciones de x, podría tratarse de la función constante, y entonces una de estas expresiones ser el número 1, o el número -2, o el número pi. Además, la función de x que está acompañando ahí, elevado al mayor orden que aparece, tiene que ser distinto de 0 para que esto sea justamente una ecuación lineal ordinaria de orden n. Porque si este fuera 0, nos quedaría una ecuación lineal ordinaria, pero de orden n-1. Y a su vez, las derivadas tienen que estar elevado a la 1, lo mismo que le pasaba a una ecuación lineal, en donde nuestras incógnitas tenían que aparecer todas elevadas a la 1. Si alguna de las incógnitas tenía un número diferente, distinto de 1 como exponente, ya nuestra ecuación no era lineal. Lo mismo ocurrirá con nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, en donde las derivadas tienen que aparecer sin estar elevada a ningún exponente. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Y cuando encontramos una ecuación diferencial ordinaria que no se puede escribir de esta forma, vamos a decir simplemente que se trata de una EDO no lineal. Veamos este ejemplo. Fíjense que les dejo arriba como para orientarnos la forma general de expresarlo, ¿no? Entonces tenemos la derivada de y respecto de x igual a 2x más y, el mismo que vimos ayer para clasificar el orden, ¿está? Simplemente para identificarla por el orden. También lo podemos escribir como y' menos y igual 2x. Acá esta ecuación aparece completita, porque aparece y', aparece y. Está ordenada porque todo lo que tiene la función o las derivadas están escritas a la izquierda, y del otro lado aparece la función f de x. Es decir, respeta la forma general.
Es como si nosotros dijéramos, bueno, en este caso en particular, nuestra ecuación se remite solamente a la última parte, a esta última parte de la expresión, porque no aparece ni la derivada segunda, ni la tercera, ni ninguna de ellas. Entonces decimos, ¿es efectivamente una ecuación lineal, una ecuación diferencial ordinaria lineal? Bueno, identifiquemos qué es lo que aparece en cada uno de estos elementos. Primero, aparece la derivada y' elevada a la 1. Aparece la función y elevada a la 1. O sea que nuestra incógnita y sus derivadas aparecen todas elevadas a la 1. Luego, ¿qué aparece multiplicando a cada una de ellas? A y' aparece multiplicando el valor 1. Y ahí aparece multiplicándola el valor menos 1. Es decir, que el coeficiente, mejor dicho, la función de x que está acompañando a y' vale 1, y la función de x que está multiplicando ahí vale menos 1. Cumple con las condiciones que nosotros decíamos recién para tener una ecuación diferencial ordinaria lineal. Y es de primer orden también, por lo que decíamos recién, porque aparece como la derivada de mayor orden, la derivada primera. Aquí abajo está escrito lo que yo mostré recién con flechas como para poder tenerlo identificado mejor, ¿no? A ver, analicemos ahora esta segunda. Y ustedes me dirán si se trata de una ecuación diferencial ordinaria o no, de qué orden es, y a su vez si es lineal o no, y en el caso de que sea lineal, cuáles serían esos coeficientes. O sea, vamos a hacer todo el mismo análisis, pero me van a ayudar a hacerlo ustedes. Primero, ¿es una ecuación diferencial ordinaria o no? Sí es una ecuación diferencial ordinaria, dice Florencia. Muy bien, porque se trata de una función de una sola variable. Segunda pregunta, ¿cuál es la función incógnita que nosotros tenemos que encontrar? Porque acuérdense que resolver una ecuación diferencial es encontrar una función incógnita, ¿no? ¿Cuál es la función incógnita que tenemos que encontrar? Bien, Florencia, escribe x igual f de t en el chat. Muy bien. Nuestra función es x y es una función de t. Perfecto. Entonces fíjense que en esta expresión aparece la derivada segunda de x respecto de t, que está escrito aquí como x segunda a la derecha. Luego aparece la derivada de x respecto de t, que está escrito como x'. Y por último aparece la función x, que también aquí a la derecha está escrita como x. Es decir que tanto nuestra función como las derivadas de esta función están elevadas a la 1. Por lo tanto, estamos en presencia de una ecuación de segundo orden, perdón, porque aparece x segunda, y que es lineal, porque tanto la función como las derivadas están elevadas a la 1. ¿Cumple con esta expresión general que teníamos acá? ¿Cumple con una función multiplicada por x segunda más una función multiplicada por x' más una función multiplicada por x igual a otra función de x? ¿Cumple con esa condición? Florencia, que aparentemente está sola en el chat. Bueno, Dolores la está acompañando. Dicen que sí, también Aitana, Melanie, bien. ¿Y cuál sería la función que está acompañando a x segunda? ¿Cuál sería la función que está acompañando a x'? ¿Y cuál sería la función que está acompañando a x? O sea, ¿quién acompaña a cada una de estas funciones o sus derivadas que escribimos acá? Porque si ustedes miran la expresión general, nos aparece una de las derivadas multiplicada por una función. Y ahí escribe Florencia en el chat, muy bien, que la primera función para x segunda es 1, para x' es menos 2, y para x es menos 15. Faltaría simplemente indicar
cuánto vale la función f mayúscula de x, que es la que está del otro lado del signo igual. ¿Cuál es la expresión de la función f mayúscula de x? Cero. Muy bien, porque lo que tenemos del otro lado del signo igual es 0. Fíjense que aunque no estuviera del otro lado del signo igual, porque podría haber estado a la izquierda confundiéndonos, no nos aparece ninguna expresión o ningún término que no contenga a la función o a sus derivadas. Porque podría haber estado escrito así, miren chicos, podría haber estado 4, vamos a suponer 4x segunda, en realidad no es 4x segunda lo que yo quise poner, ahora lo corrijo, 4 más x segunda menos 2x' menos 15x igual 0. Ahí hubiésemos tenido, por supuesto, una lineal, porque nos aparece x segunda a la 1, x' a la 1, x a la 1, pero hay un término que es independiente, en el cual no aparece la función incógnita x que nosotros estamos buscando, que es esta que tenemos acá, 4. Entonces esta estaría disfrazada, y en realidad para poder encontrar en la forma general f mayúscula de x, tendríamos que pasarla al segundo miembro, y en ese caso diríamos que f mayúscula de x es igual a menos 4. Esto es importante tenerlo en cuenta porque más adelante vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales lineales, su forma de resolverlas, y para eso las vamos a tener que escribir de una manera determinada. ¿Se comprende hasta acá lo de las ecuaciones diferenciales lineales? ¿Por qué son? ¿Cómo las identificamos? Vamos a avanzar un poquito más a ver si podemos avanzar en la identificación de esto. Aquí propongo otra ecuación diferencial ordinaria. Fíjense que en este caso está expresado también primero como cocientes de diferenciales y después directamente como y', y segunda, etc. De nuevo la misma pregunta. ¿Es una EDO o es una ecuación diferencial parcial? Esa es la primera pregunta para que ustedes logren identificarlo, ¿no? Es una EDO, muy bien. Otra vez nos aparece como incógnita una función de una sola variable real. ¿Cómo sería la expresión general de la función que nosotros tenemos que encontrar como solución de esta ecuación? ¿Cuál sería la expresión de la función? No la expresión algebraica correcta, particular, sino cómo la escribimos en forma general, como para decir, vamos a encontrar una función que sea tal cosa. O sea, ¿qué letra le asignamos a la función? ¿Qué letra le asignamos a la variable independiente? Sí, muy bien lo que dice Florencia. En este caso, nuestra función es y nuestra variable independiente es x, o sea que como lo que nosotros vamos a encontrar como solución de la ecuación general es una función de este tipo, y igual f de x. No tenemos ni idea al principio, cuando miramos una ecuación diferencial, qué tipo de función va a ser f de x. ¿Será polinómica? ¿Será racional? ¿Será irracional? ¿Será exponencial? ¿Será logarítmica? ¿Será trigonométrica? No tenemos ni idea. Para eso habrá que resolverlo. Muy bien, entonces esto nos indica que es una EDO. Ahora se trata de una ecuación diferencial ordinaria, ¿de qué orden? ¿De qué orden les parece que es esta ecuación diferencial ordinaria? Piénsenlo bien porque yo les voy a preguntar por qué. De Sergio, orden 2, sí. Lo que pasa es que no coincide, ahí te olvidaste de derivada segunda de y respecto de x en la primera anotación. Sí, tenés Ahí razón. está, Tenés razón. ahí está. Sí, Ahí perdón. está. Miremos más bien aquí que está completo, ¿no? En la segunda parte. Gracias, Tochi. A eso lo vamos a corregir.
¿Por qué dicen que es de orden 2 esta ecuación diferencial ordinaria? ¿Qué es lo que les está indicando a ustedes que esto es de orden 2? Bien, Florencia, porque esto a veces puede confundir. Lo que tenemos que mirar nosotros para saber si la ecuación, de qué orden es la ecuación diferencial, es la derivada de mayor orden. Esto es la segunda derivada. Por lo tanto, al ser la segunda derivada, estamos hablando de una ecuación diferencial de orden 2. No tenemos que confundirnos con que la derivada segunda aparece elevado al cuadrado, porque el exponente no tiene nada que ver con el orden de una ecuación diferencial, sino que es la derivada de mayor orden que aparece en una ecuación diferencial. Muy bien. La otra pregunta es, ¿se trata de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal? Fíjense la expresión, ¿no? Para que sea una ecuación, la expresión general, para que sea una ecuación diferencial ordinaria lineal, tiene que aparecer la función y sus derivadas elevada a la 1. Entonces acá tenemos un problema. Aparece la derivada segunda, pero elevada al cuadrado. Esto ya me está indicando que se trata de una ecuación diferencial ordinaria que no es lineal. Bien. Ese análisis, chicos, que nosotros hacemos es re importante para saber después cómo empezamos a encarar la resolución de una ecuación diferencial. Porque esto nos permite clasificarlas. Y después vamos a ver que los métodos de resolución dependen de qué tipo de ecuación diferencial ordinaria nosotros tengamos. Entonces es muy importante no confundir orden con el exponente al que está elevado a una función o una derivada, y saber que de eso depende si la función es lineal o no es lineal. Muy bien. ¿Te puedo dar un ejemplo, Sergio? Y Tochi, por supuesto, más vale. A ver qué te parece. A ver, I' por I. Espera un segundito que voy a cambiar el color. Ahí está. ¿No? I' por I. Ajá. Menos 2x igual a 1, por ejemplo. A ver. Bien. Podemos preguntar todo, ¿no? Desde ya se trata de una EDO porque solamente aparece en IX, o sea que estamos en el mismo caso anterior, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el orden de esta ecuación diferencial? Que es una ecuación diferencial porque aparece la derivada. ¿Cuál es el orden? 1, muy bien, porque está I' como derivada de mayor orden. Muy bien. ¿Es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden? O sea, la pregunta ¿es lineal? Y no se apuren a responder, porque acá tienen que justificar por qué sí o por qué no. Nahuel dice que sí. A ver, Nahuel. Porque está elevado a la 1. Aitana dice que también porque la derivada aparece elevada a la 1. Bueno, no es que estén errados en algunas cosas, pero sí hay algo que tenemos que corregir y fue re oportuno entonces la observación de Tochi. Ustedes fíjense, ahí dice él sí que no, Fíjense qué es lo que está pasando acá. Por ejemplo, cuando nosotros expresamos el término que contiene I'. I' aparece multiplicado para que sea lineal por una función de x, o si esa función de x es constante, nos tiene que aparecer multiplicado por un número real. Pero observen lo que está ocurriendo acá. I' no aparece multiplicado por una función de x. I' aparece multiplicado por y. Por lo tanto, esto me lleva a decir que no se trata de una función lineal. Para que sea una función lineal, no puede aparecer I' multiplicando a I, o I multiplicando a I segunda, o I' multiplicando a I segunda,
sino que cada una de ellas, función y o derivadas, y prima, y segunda, y tercera, etcétera, tienen que aparecer elevadas a la 1, pero a su vez multiplicadas por un número real, por una constante, o por una función de x, por una función de la variable independiente. Entonces, en este caso, nosotros no podemos decir que se trata de una ecuación lineal. Es como si nosotros les hubiésemos planteado a ustedes y preguntado, y ahí van a ver de qué se trata lo que queremos decir en realidad. Si yo les hubiese planteado a ustedes una ecuación lineal, una ecuación lineal, una ecuación diferencial, y hubiésemos puesto x por x cuadrado menos 3 igual 0. Bueno, acá obviamente tenemos el problemita de x al cuadrado. Voy a borrar ese x cuadrado porque si no ahí no va a dar lo que yo quiero. Vamos a poner así x por, ahí va a quedar mejor, x menos 1, x por x menos 1, menos 3 igual 0. Ustedes no analizan que acá aparece x a la 1 y acá también aparece x a la 1 y entonces una ecuación lineal, sino que lo que dicen, no, esto se está multiplicando entre sí, por lo tanto al multiplicarnos aparece una x cuadrado y esto ya no es una ecuación lineal. De la misma forma ocurre acá, nos aparece la función multiplicada por la derivada, y eso es lo que nos hace decir que no se trata de una ecuación lineal. Perfecto. ¿Está bien, Tochi, ahí? ¿Te parece? Sí, perfecto. Bueno. Bien, ya analizamos esto, que era lo que pasaba, y ahora planteo otra ecuación más acá. Otra ecuación diferencial más. Otro ejemplo para seguir identificando. Ya acá no les voy a preguntar, sabemos que es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, porque nos aparece una función y igual f de x como incógnita, de una sola variable real, y prima es la derivada de mayor orden que aparece. Ahora pregunto, ¿se trata de una ecuación diferencial ordinaria lineal o no? ¿Y por qué? También para pensarlo, ¿eh? Estas tranquilamente pueden ser preguntas de un examen, ¿no? Justificar si son ecuaciones diferenciales, lineales o no. Justificar. Está bueno porque nadie respondió rápidamente. Eso me gusta. Sí, eso está bueno, están pensando. Sí. Nosotros... Jefe, sí, capaz Karina, que estaría bueno ir sacando flechitas quiénes son nuestras funciones de X. Claro, pero yo estoy esperando que me digan ellos para poder sacar esto. Sí, sí, vamos a hacer eso, por supuesto. Yo lo único que hice fue marcar allá arriba cuál sería la parte que a nosotros nos interesa, ¿no? Profe, Sí, dice Aitana tiene Aitana. una pregunta. ¿Ah, Aitana? Para Sí. determinar si es lineal o no, solamente se mira lo que recuadró. Sí, bueno, a ver, yo recuadré esa parte solamente porque no tengo derivadas de mayor orden. ¿Está? O sea, yo recuadré donde aparece i, donde aparece i', y lo que tengo del otro lado del signo igual. Si hubiese tenido i segunda, hubiese recuadrado un poquito más a la izquierda también. No sé si por ese lado venía tu pregunta, Aitana, o tenías otra duda. Bien. A ver, él sí dice, no lo es porque la i está afectada por el seno. Fíjense la respuesta que da su compañera, ¿no? No lo es porque la i está afectada por la función seno. Ella está mirando lo que está pasando aquí. De este lado, acá, ¿no? Acá. Y aparece afectada por el seno. Porque fíjense lo que pasa a la izquierda del signo igual. Vamos a pararnos del signo igual y miremos para este lado, para la izquierda. Primero, aparece i', aparece i. Elevados a la 1, ahí no hay ningún problema. I' está multiplicado por una función de x, que en este caso es una constante, que es el valor 1. O sea que ahí venimos cumpliendo con las condiciones, ¿no? Y está multiplicado por una función de x,
cuya expresión es 1 sobre x. Es decir que del lado izquierdo del signo igual tenemos toda la forma de una ecuación diferencial ordinaria lineal. Pero si ustedes miran esta expresión general, lo que tiene que aparecer del otro lado del signo igual es una función f de x. Y en vez de aparecernos una función f de x, nos aparece seno de y. Y no solo que parezca seno de y, porque si hubiese aparecido y de este lado no hubiese habido problema, y les voy a poner un ejemplo, sino que y, que tenía que aparecer o elevada a la 1 y multiplicada por un número o una función de x, aparece ahí como argumento de una función trigonométrica, que es a lo que se refiere Elsie, cuando dice está afectada por el seno, porque nuestra función, la incógnita, no aparece multiplicada por una función de x, sino como argumento de una función trigonométrica. Jefe, Sí, capaz Camila. que para que si le sacan fotito, yo ahí pondría no es f de x, Ujú. a la derecha. Bien. Y si Bien. hubiera sido seno de x el resultado, chicos, o sea, la misma pinta a la izquierda, pero igual a seno de x. Bien, ahí lo escribo. O sea, vos decís si hubiésemos tenido esta expresión. Sí, para ver si queda claro a los chicos la diferencia o si todavía sigue. Ahí dice Dolores, una lineal de primer orden, porque esto que escribimos como f de x sí es, como seno de x, perdón, sí es una función f de x. Perfecto. Pero también yo quiero hacer otra aclaración. ¿Sí? ¿Quién es la Una pregunta, Sergio, antes. Sí, Fabián, dale. Ya que estamos con esa Dale, seno sí, de por x. supuesto. Si dijera seno de pi, Buena pregunta. Y prima más 1 sobre x por y igual seno de pi. igual seno de pi. ¿Sería lineal o no sería lineal? Sería lineal, dice Florencia. ¿Por qué Florencia? Porque a la izquierda del signo igual ya sabemos lo que pasa. ¿Qué ocurre con este seno de pi que escribió Fabián acá? La pueden ayudar a Florencia, no la dejen sola. Es una constante, muy bien, es una constante, o sea que funciona como un valor real cualquiera. En este caso, seno de pi incluso vale 0, o sea que nuestra función f de x se comporta como en algunas ecuaciones diferenciales que habíamos estudiado antes, la forma, en donde aparecía igualada a 0. Bien. Yo voy a agregar una cosa más, porque también me parece importante. Supongamos que tenemos esto. Hasta ahí, del mismo lado del signo igual, todo tal cual. Pero del otro lado yo voy a poner x menos y. Y quiero saber si eso es una ecuación lineal. Una ecuación diferencial ordinaria lineal. Esta es para pensar, porque tiene un poquito de trampa. Y pregunta Nahuel, ¿no se podría pasarla ahí al otro término? Lo mismo dice Florencia. Muy bien, pensaron bien. Si yo paso la i al otro término, al primero, nos queda lo que teníamos, luego es ahí que pasa sumando, y nos queda igual a x. Entonces, me voy a hacer un poquito de espacio aquí abajo. Entonces después, fíjense que tenemos dos, lo voy a encerrar acá, dos términos del primer lado del signo igual, exactamente donde puedo sacar factor común y, muy bien lo han dicho, entonces la expresión nos queda y' más y por 1 sobre x más 1, lo voy a dejar así simplemente, que sigue siendo una función de x, igual a x. Y eso efectivamente es una ecuación diferencial ordinaria lineal. Muy bien, chicos. Creo que han entendido bien el concepto de cuándo y no, y cuándo es y cuándo no es una ecuación diferencial lineal. A la vuelta del corte
seguimos avanzando con esto, porque nos quedan menos de un minuto, mucho menos de un minuto. Así que nos reincorporamos nuevamente.